tengo por acá en interno, así que te doy el pase. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola. Muy buenos días, muy buen día a todos, a todas. Jorge, saludarte con mucho cariño, muy contento de estar aquí como todas las semanas en Ponte Online, a través de la multiplataforma. Ahí me gusta decir eso, Eso. televisión, satélite, Radio. radio, Eh, mensaje de WhatsApp, todo, todo, todo. TikTok. Y obviamente todas estas plataformas que son virtuales, que llegan a tantos lugares, los más recónditos, los más apartados, de repente Exactamente. alguien ve un posteo, se mete y ve la entrevista, ¿no es cierto? Y te va entendiendo, te va conociendo. Ahí en pantalla vamos inmediatamente vamos a poner a Alejandro Aguilera, que es concejal de Viña del Mar, actualmente en ejercicio, Así profesor es, de en matemáticas de la ejercicio, Universidad en Técnica ejercicio. Federico Santa María, es de Convergencia Y en Social campaña también. y en campaña porque quiere En repostularse. ejercicio y en campaña, así es, así es. Eso. Queremos seguir profundizando este trabajo que con mucho cariño hemos entregado ya no tan solo a la comuna de Viña del Mar, sino que me ha tocado compartir en distintas latitudes este oficio que es representar a la ciudadanía de la comuna de Viña del Mar. Me ha permitido ir a otras comunas, conocer otras realidades, entonces uno se va transformando en una figura no tan solo local, sino que más bien regional y nacional. Así que estoy contento por lo que se ha hecho, estoy muy feliz. Creo que está la posibilidad de seguir profundizando, así que estamos en esa senda, como dice Oye, la gente. y también dándole el realce que merece, ¿no es cierto?, a la condición de concejal, ¿ah? Porque muchos dicen, pero no tiene ninguna atribución, no tiene ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, porque aquí el que manda el equipo en completo, digamos, el consejo y en definitiva el alcalde por mayoría. Pero resulta que también ustedes hacen una gestión en el terreno mismo. Yo que te conozco, lo he dicho muchas veces, sé en lo personal, ¿no es cierto?, cómo tú te desdoblas para estar ahí en el terreno, para estar con los afectados. Eh, bueno, y esa comunicación es súper loable, súper notable, porque hace el vínculo, ¿no es cierto?, entre la gente, el vecino y la municipalidad. Entonces es fundamental. Yo creo que también ahí hay un llamado a entender lo que hace un concejal, Alejandro. Sí, bueno, es cierto lo que tú dices. Yo creo que es tiempo, ya dada la complejidad del Chile del siglo XXI, la densidad de agentes noticiosos y la corriente de información que circula tanto por las redes, por los medios formales de comunicación, hace necesaria una actualización del marco jurídico que regula la existencia de los consejos municipales. Los consejos municipales cumplen una función fiscalizadora, cumplen una función de consejería, cumplen una función también de poder tener algún cierto grado de iniciativa jurídica en el caso de las ordenanzas, Sí. pero una de las dimensiones más importantes y que finalmente la que se espera que todos los concejales y todas las concejales tengan es esa vinculación territorial. Todos saben la importancia, sobre todo en estos periodos de campaña, la importancia de los concejales y de las concejalas. Somos nosotros justamente quienes, por decirlo de un modo muy respetuoso, tenemos las llaves de los territorios, ¿cierto?, de los barrios, de la junta de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayor, agrupaciones de vecinos, comité de adelanto, uniones comunales, y ahí hay un trabajo bien profundo que se va fortaleciendo a medida que pasa el tiempo y uno se va haciendo conocido y también la gente va pudiendo medir la capacidad de gestión que tiene uno en el ejercicio. Pero como tú bien decías, estos cuerpos son colegiados, por lo tanto hay muchas iniciativas que no dependen de un concejal en particular. Entonces, por ejemplo, uno muchas veces tiene que recurrir al acuerdo de consejo, por ejemplo, para iniciar una acción de fiscalización, tiene que recurrir al acuerdo de consejo para hacer alguna acción como autoridad local. ¿Y ese acuerdo cómo se consigue, con qué tipo de mayoría? Hay diferentes tipos de mayoría en función de las materias, pero las materias, por ejemplo, de fiscalización requieren acuerdos simples, por mayoría simple de los concejales que están presentes en una cierta sesión de consejo, una sesión ordinaria. Entonces, muchas veces estos temas hay que plantearlos en sesión ordinaria, decir, mire, yo sugiero que como consejo podamos instruir una fiscalización en esta materia, y claro, eso depende de mayorías relativas, y eso no puede ocurrir. Por eso que es tan importante hay muchas trabas.
la cantidad de Exactamente, una tendencia, ¿no es cierto?, de una línea exactamente, política que sea afín, ¿no es cierto?, porque si no empiezan exactamente, las exactamente. contradicciones y no se llegan a Bueno, ningún punto. exactamente, exactamente, exactamente. Ahí, bueno, por eso es importante también, los consejos municipales son una votación muy, muy importante porque finalmente el consejo, ¿cierto? La mayoría relativa que el consejo tenga, si es afín o no afín a la administración de turno, va a determinar finalmente el ritmo de esa administración. Claro. Como consejo municipal uno eventualmente podría entrampar muchas cosas, pero Y podría al ser menos obstruccionista, como ya que se ha hablado tanto de ese término, por podría, supuesto, por y supuesto, esto que podría, arribe a que el alcalde o la alcaldesa no consiga mucho. o sea, bueno, podría darse el caso que efectivamente hayan algunos procesos eh, que puedan verse entorpecidos por la acción del Consejo Municipal, pero finalmente también hay otras medidas correctivas, como por ejemplo la Contraloría o por ejemplo los tribunales de contrataciones públicas a propósito de lo que está ocurriendo en Viña estos últimos días respecto del festival. Del festival. Entonces, ahí, claro, se van corrigiendo, también hay juicios de cuenta, hay sanciones que pueden eh, ocurrir cuando, por ejemplo, los acuerdos no tienen un sustento, digamos, que permita sostenerlo, valga la redundancia. Oye, es que me parece muy bien porque esto de educación sigue en el fondo lo que siempre nos ha faltado tanto, ¿no es cierto?, desde que se cortó el tema, ¿no es cierto?, como ramo ahí en el colegio. Pero, a ver, y un consejo, cuando está constituido, ¿tiene que haber una mayoría o parten con los que están presentes? Esa es una pregunta. Y después, el consejo siempre se habla, no sé, que son puras peleas nomás, que uno trata de levantar la mano, que no te pescan, que son puras intervenciones No, cruzadas, a que no ver, se llega a ningún lado. Aclárame eso. yo haría una diferencia. A ver, Yo, bueno, en general yo hablo muy bien de mis colegas. Creo que como consejo municipal, este actual consejo municipal, el que va a cumplir ahora en julio, recién 3 años de servicio público, eh, en muy pocas oportunidades hemos discutido así fuertemente por cuestiones más bien políticas. Creo que siempre ha estado, si bien es cierto que todo es política, pero me refiero a la mala política, donde se entrampa ahí eh, por cuestiones más bien de la guata que por razonamientos eh, fundados. Creo que el Consejo siempre ha estado a la altura, ha sabido reconocer las propuestas de la alcaldesa Macarena Ripamonti y ha puesto por delante la comuna de Viña del Mar. Eh, yo creo que ha sido un consejo municipal muy respetuoso, que le ha hecho muy, muy bien a la comuna, muy trabajador, muy estudioso también de los temas, y yo creo que eso ha sido un tremendo aporte a nuestra comuna, que estuvo en un letargo por 17 años, eso hay que decirlo, mediante la administración anterior. Y hoy día tenemos un consejo crítico, un consejo donde hay respeto a la palabra, y hoy respeto a la disidencia, y respeto a la opinión discordante. No hay un ataque virulento por el hecho por falacias ad hominem, en el sentido de falacias solo por personas, por atacando a la persona, como se dice. Creo que siempre ha estado el argumento político, siempre ha estado la argumentación, el estudio. Han habido discusiones acaloradas, pero siempre teniendo presente el interés general de la comuna, y yo creo que eso es importante que la comunidad lo sepa, que es muy importante que la comunidad lo sepa. ¿y qué es lo que es lo más complicado, lo que más dificulta llegar a una idea, arribar, digamos, a un consenso? ¿Qué es lo que más, qué más complica? ¿La diferencia política? ¿La falta a lo mejor de especialistas, de entendido? Porque hay muchas materias que son técnicas, ¿no es cierto? Y tú Hay como muchas profesor de materias técnicas, matemática, está bien que sí. tengáis conocimiento, que seáis clever para tus cuestiones, pero no conoces todo, no eres dueño de la verdad de todo. Entonces, ¿cómo Bueno, el aporte de distintos profesionales se mezclan en esta labor tuya, amigo mío? Bueno, a ver, eso es una pregunta muy importante, Jorge, porque efectivamente la política está siempre presente en este cuerpo colegiado. Este cuerpo colegiado es eminentemente un ente político, eso es lo que yo he defendido, eh, pero siempre
nosotros contamos con el apoyo de funcionarios y funcionarias municipales de carrera que tienen la responsabilidad, digamos, administrativa, lo cual eso está regulado en función de que siempre tienen que tratar de hacer y entregar lo mejor de sí como profesionales municipales que informan al consejo. Y ahí entonces en el proceso de informarse, cuando hay que suscribir algún acuerdo, alguna contratación, se informa bien cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cuáles son las fortalezas respecto de tal o cual proceso, y ahí se toma el acuerdo y el mejor parecer del Consejo Municipal. Hay muy pocas cosas que han sido rechazadas. De hecho, me cuesta a mí recordar una en específico. Pero justamente yo creo que por la acción de los trabajadores y trabajadoras municipales que informan con mucha profusión y con mucha profundidad también las decisiones del Consejo, no es necesario ser un especialista en la materia cuando uno está bien asesorado, y ese es el rol que cumplen las distintas direcciones. Yo no estoy de acuerdo con una tesis que ha estado levantando la derecha de que es un acto de corrupción presentarse a un cargo para el cual no está preparado. Eso habla finalmente de lo profundamente antidemocrático y clasista que es la derecha finalmente, cuando plantean ese argumento. Porque las personas tienen todos el derecho a ser elegibles, todos el derecho a ser representantes populares, y para eso funciona el Estado con las asesorías y con los tiempos y los plazos para poder formarse una convicción. Los requerimientos que son establecidos por ley, nadie puede levantar nuevas normas, Ser corrupto, meter las manos donde no corresponde, no tiene que ver con el grado educacional de una persona, tiene que ver con una composición moral, y ahí la derecha tiene que salir bastante al pizarrón. Oye, Alejandro, a ver, tal vez hay un juicio público, no sé si estoy en lo real, porque ¿quién es dueño de la verdad a esta altura, ¿no es cierto? Pero hay un juicio público que señala, ¿no es cierto?, que a veces hay visibilidad de rostros de la televisión, gente conocida, actores, qué sé yo, animadores, que no sé, cumplen un tiempo en determinada acción y buscan como alternativa a lo mejor adentrarse en este mundo de la política, y es muy noble, digamos, a lo mejor su trasfondo, su posición, y muy lícita, porque todos, como coincido contigo, todos tenemos derecho, digamos, a optar a algún cargo de esta naturaleza. No se puede nunca dudar de eso. Entonces, a lo mejor esa es como que la idea, como que ya, como que no tengo mucho más que hacer acá, me voy para acá, en una de esas me acomodo, recibo unas luquitas, ¿no es cierto? No hago mucho. Disculpa que te lo diga de esta manera, ¿no es cierto? Pero es lo que se opina, digamos, también. Efectivamente, es una observación. Efectivamente, es una observación, yo creo que también interesante, pero yo no la pondría desde la perspectiva individual. Es decir, no es que yo me levante hoy día en la mañana y diga me voy a elegir, no sé, diputado, o me voy a elegir alcalde. Eso no es así. Hay un proceso en que hay un concierto popular, es decir, hay un acuerdo, hay un sector de la población que justamente dice que estas personas con estas características, con esta visibilidad pública, ¿cierto?, que ya son parte de lo público, ¿no?, de la cosa pública, deciden ser representantes populares. Ahí por cierto que hay un concierto del electorado, o sea, hay una parte del electorado que permite que esto sea así. Yo no lo pondría, porque si no sería negar mi argumento anterior. Creo que las personas tienen el derecho de postularse, y otra cosa es muy distinto en lo que ocurre en la papeleta. Existen muchas figuras públicas que lo han intentado y no todas lo logran. Entonces, lo que hay que hacer es entender por qué en algunas figuras públicas, por ejemplo, incluso compañeros y compañeras de mi propia coalición, teniendo un pasado televisivo, un pasado público, ¿cierto?, en la palestra comunicacional, son electos representantes populares. Ahí, por cierto, de que hay, como yo decía, un concierto público, hay un acuerdo, hay un enganche de esa persona, de sus valores, de sus principios, con un electorado que finalmente decide que ese sea su representante. Como hay otros que no lo logran. Yo lo pondría finalmente el énfasis en lo popular.
Lo que deberíamos preguntarnos es por qué hay gente que efectivamente entiende de que un representante de la televisión o un representante de las comunicaciones podría defender bien sus intereses. Eso yo creo que es la pregunta más interesante en este caso. Sí, y yo te pongo otra pregunta que me complicada porque yo sé que tenés una labor comunicacional, ¿no es cierto?, que defender, pero fíjate que siempre se habla de que la gente no es, que es muy inteligente, que la gente en el fondo tiene la capacidad para escoger y reaccionar frente a determinado candidato, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. Pero creo que a veces la gente se confunde esto del populismo, ¿no es cierto?, que son populares, por el respaldo a una persona que en definitiva a lo mejor no va a dar al 100%, digamos, en su cargo. Entonces, ¿tú crees que la gente, y esa es la pregunta de fondo, ¿tú crees que el electorado en términos generales se compromete realmente a buscar una persona, digamos, afín a un cargo, a una responsabilidad de esa envergadura? ¿O tú crees que llega en un momento, al momento de la papeleta, ya yo soy de derecha, voto por derecha, soy de izquierda, voto por izquierda? A ese nivel, ¿cuál es tu juicio del electorado, Alejandro? Bueno, es una pregunta difícil, puesto de que siendo finalmente el acto del sufragio un acto secreto, algo que uno lleva propio. Existen, por cierto, de todos los colores. La experiencia a mí me ha explicado de que hay gente que efectivamente se informa y que incluso a mí en mi campaña me ha preguntado, bueno, ¿y quién es usted? ¿Y por qué está haciendo esto? Y se interiorizan y me preguntan cómo sostengo mi vida, por ejemplo. Me preguntan si voy a la política a servirme de la política o voy a trabajar en una vocación de servicio público. Hay personas que sin duda lo hacen. Hay otras personas que los asuntos públicos, la política, la ven como más lejana, y eso tenemos ahí que hacer una reflexión como Estado. La política es algo fundamental, reconocida incluso dentro de los primeros trabajos de nuestra sociedad occidental. Se recogió la importancia de la política, de la polis, de la acción pública, de la cosa pública. Eso es parte inherente al ser humano, y por lo tanto un cuestionamiento que yo haría a la sociedad del siglo XXI es por qué eso hoy en día es irrelevante y por qué es baladí, y por qué nos dejamos endulzar con alguien que efectivamente yo hago una separación profunda entre lo popular y el populismo. El populismo es quien ofrece sin tener conocimiento realmente de los límites de lo que significa el ejercicio del poder. Por ejemplo, yo como concejal, como candidato a concejal, jamás voy a poder ir a ofrecer, por ejemplo, un plan de reconstrucción, un nuevo barrio, un nuevo hospital, porque eso no está dentro de las competencias. Incluso yo diría que ni un parlamentario o un candidato a parlamentario podría postular algo así, podría ofrecer algo así. Pero tú puedes decir, yo voy en mi ejercicio a instaurar todas las posibilidades para que se llegue, ¿no es cierto?, en la alcaldía a legislar o a normar, eso sí, o a arreglar. Eso es distinto. Eso es distinto. Pero se confunde. Eso es distinto. Pero se confunde. No, porque ahí hay que hacer la diferencia, porque eso yo creo que es una campaña legítima. Yo creo que eso es una campaña legítima. Un deseo yo creo que es fundamental, si justamente son los deseos los que nos hacen avanzar. Sí. A mí me gustaría ofrecer, por ejemplo... Que depende del candidato, porque hay es que ahí está el populismo. Ahí está. Es que ahí está el populismo. Ahí está el populismo. Ahí está el populismo. Por ejemplo, quien diga hoy en día como un fenómeno complejo, como es la crisis de seguridad, como la crisis de delincuencia y la crisis de migración que vivimos en Chile, que la va a resolver mediante su acción en el Estado, se equivoca y le miente groseramente a la ciudadanía. La delincuencia, la falta de trabajo, la inmigración son fenómenos complejos y que son de carácter global, y muy pocas chances tiene el Estado nuestro, que es un Estado disminuido, un Estado neoliberal, que está regido por la acción del mercado básicamente, y por eso no podemos interferir, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Por eso como Estado no tenemos la capacidad de construir ni siquiera viviendas de emergencia, y tenemos que recurrir al mercado a comprarlas a un precio exorbitante. Entonces, cuando los políticos dicen yo voy a acabar con la delincuencia, le mienten groseramente a la ciudadanía y los consideran como receptores, como consumidores de la acción política, no como en su esencia soberana
es decir, como ser político, como alguien que tiene una ideología y que tú tienes que convencer a esa ideología. Y alguien que no está Entonces, diciendo la verdad, ahí se da, claramente. ¿Ah? ahí se da, por ejemplo, una serie de cosas que yo creo que hoy día tenemos que darle una lectura como sociedad, porque hoy en día existen muchas figuras políticas, incluso en ejercicio, que socavan la institucionalidad para lograr una posición comunicacional. Socavan la institucionalidad, socavan, por ejemplo, el funcionamiento del sistema judicial, socavan las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República, socavan la acción que hay, por ejemplo, en el Parlamento, para lograr una posición comunicacional y quedar como quien dice las mejores verdades cuando finalmente ese camino es, tal como dice el gobernador Mundaca, es una victoria pírrica, es decir, recordando a Pirro, que para luchar en la antigüedad, ¿cierto?, quemó todos sus efectivos militares, pero obtuvo una ventaja que finalmente a largo plazo se transforma en una derrota porque ya queda sin fuerza para poder defenderte. Entonces, es la complejidad. Hoy en día va a ser más complejo el mundo de la política porque estamos a puertas a que figuras de las redes sociales, ¿cierto?, se emerjan como líderes políticos. Creo que eso va a ocurrir. Va a venir el tiempo en que los influencers, que buscan evidentemente un pecunio personal, ¿cierto?, porque te dicen las mil maravillas de este o este otro producto, y que finalmente son personas que vienen también, digamos, a servirse de la política. Yo lamentablemente lo vi, no todos son así, por cierto, pero hay varios que yo vi su amarga y lamentable interacción en los incendios de febrero. Y lo vi en terreno, esto no me lo cuentan a mí, no lo vi en los medios. Yo estuve ahí desde el 2 de febrero, me tocó arrancar del incendio y después ponerme a trabajar en función de los vecinos y las vecinas. Vi las mentiras, vi también genuinos influencers que trabajaron genuinamente en silencio, pero otros que utilizando redes públicas socavan la confianza que la ciudadanía debe tener en las instituciones. Las instituciones no están para socavarlas, están para fortalecerlas. Y eso es lo que uno debiese trabajar. Ese debiese ser el argumento, o al menos lo que yo he argumentado en mi carrera política, siendo concejal de esta comuna. Oiga, amigo mío, ha sido muy... 25 minutos hablando, amigo. No arribamos a nada de la política contingente, pero fue súper contundente, digamos. Alejandro Aguilera es concejal de Viña del Mar actualmente, va para la campaña de la reelección, es profesor de matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María, pertenece a Convergencia Social. Bueno, y lo hemos conocido un poco más. Yo creo que toda esta conversa nos sirven mucho. Avalan un trabajo profundo, real, honesto que estás realizando y bueno, y pueden proyectar, ¿no es cierto?, una nueva etapa en tu desarrollo político. Ahora, el mundo de la política te puede llevar a otros terrenos, a otros ámbitos, ¿no es cierto?, y eso lo sabrá el futuro, pero mientras tanto... Exactamente. Esto para mí es un viaje, ha sido algo que la decisión que tomamos en conjunto con quienes hoy en día forman mi equipo político, esta decisión la tomamos de manera colectiva. Fue una decisión difícil. Yo entré a la política siendo candidato a la alcaldía de Viña del Mar en la primaria del año 2020. Y finalmente la historia quiso que quedara en el Consejo Municipal, lo cual he hecho con mucho profesionalismo, con mucho cariño. No me avergüenza en ningún caso ser concejal. Para mí es un honor ser concejal de la comuna de Viña del Mar, una comuna importante, una de las más importantes de Chile, tal vez la más querida de Chile, y a seguir profundizando. Vamos a trabajar como para que a la ciudadanía llegue este mensaje y seguir profundizando en este camino de crecimiento. Y como yo digo, bueno, a donde nos lleve la política, ahí estaremos. Eso. Y como todos los martes, conversando aquí con nosotros en el Ponte Online. Un abrazo enorme, cuídese de la salud, amigo mío, las tensiones nerviosas y todo eso, porque usted arriba de la pelota todo el rato. Así que, eso. Un abrazo, Alejandro. Un gran abrazo, un gran saludo a la audiencia Ponte Online y nos estamos viendo, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Eso. Chao, amigo. Gracias.
Bueno, ahí nos quedamos entonces con las reflexiones, con el conocimiento también dentro